Quiero hablarles de dos historias bíblicas que están en las Sagradas Escrituras, de un rico que había heredado una gran fortuna y de otro rico que era recaudador de impuestos y era ladrón, y de cómo las riquezas no son las que te condenan a veces, sino el problema es el cómo te hiciste de esas riquezas. Y el otro problema no es tener mucho dinero, sino el problema es amar más a tus riquezas que a Dios. Aquí vamos a ver cómo el rico que heredó su fortuna es condenado y el rico recaudador de impuestos, ladrón, es perdonado. ¿Y por qué uno fue condenado y por qué el otro fue perdonado? Bueno, dicen las Sagradas Escrituras que un joven había heredado una gran fortuna, era rico, ¿verdad? Y que se le acercó a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos y ser perfecto? Jesús le dice: ¿por qué me llamas maestro bueno? Si bueno es solo Dios. Pero le dice: en primer lugar, para heredar el reino de los cielos, tienes que conocer las Sagradas Escrituras, la ley de Dios, y ponerlo por obra, en pocas palabras, por práctica, ¿verdad? Y le dice: pues así heredarás el reino de los cielos. Y le dice el joven rico: todo eso desde mi niñez lo he guardado. Aquí vemos que tenía dos riquezas. La riqueza una era conocer bien de Dios, porque conocer de Dios es una gran riqueza. Y la otra riqueza era porque él había heredado una gran fortuna de su padre. Pero le dice: todo esto desde mi niñez lo he guardado, ¿verdad? Pero le dice Jesús: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y yo te daré 7 veces más de lo que tienes, así heredarás el reino de los cielos. Dicen las Sagradas Escrituras que aquel joven rico agachó su cabeza, se puso triste y se fue. Entonces, el problema aquí es que era codo, porque no repartía el alimento espiritual en primer lugar. Era codo, era avaro, y porque aparte amaba más sus riquezas que a Dios. Ese era el problema, el por cual fue condenado. No porque era rico, sino porque amaba más a sus riquezas que a Dios. Entonces dicen las Sagradas Escrituras que Jesús les dijo a los apóstoles: de cierto os digo que es más fácil que entre un camello en el agujero de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Aquí vemos el problema más que nada era porque amaba más su riqueza que a Dios, ¿verdad? Entonces, ahora nos vamos. Este es el que es condenado, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a ir al otro pasaje bíblico, y vamos a ver por qué el otro, siendo un recaudador de impuestos, es perdonado, y siendo ladrón más que nada, porque es pecado ser ladrón, ¿verdad? Entonces, dice en las Sagradas Escrituras que era un hombre bajito llamado Zaqueo, que tenía el deseo de ver a Jesús, y le dijeron que iba a pasar por un cierto lugar. Pero dicen las Sagradas Escrituras que como él quería verlo y Jesús siempre traía una gran multitud de gente que le seguía, se subió arriba de un árbol para poder verle, y Jesús se le acerca debajo del árbol y le dice: Zaqueo, baja del árbol, que hoy me vas a dar posada. Y aquel hombre le dice: Jesús, ¿cómo conoces mi nombre? Jesús le dice:
yo te conozco desde antes de que nacieras, en pocas palabras, por eso sabía su nombre, ¿verdad? Y aquel hombre arrepentido reconoce que pecó contra Dios y contra, pues, que cometió un pecado y contra, ¿verdad? Y le dice: Señor, reconozco que he pecado y que contra ti y que le he robado a los pobres, pero yo les daré todo lo que le he robado a los pobres y cierta cantidad más de lo que tengo. Entonces Jesús le dice: de cierto te digo que hoy ha llegado la salvación a tu casa. Ven, porque me vas a dar posada en tu casa. Entonces vemos que aquí este recaudador ladrón es perdonado. ¿Por qué es perdonado? Porque él se arrepiente. En pocas palabras le está diciendo a Jesús que le va a dar el dinero que les ha robado a los pobres y que ya no va a seguir robando. Entonces para ti es este mensaje: tú que eres ladrón, arrepiéntete y deja de seguir robando, y así Dios te perdonará. Tú también que andas en malos vicios y en malos pasos, un arrepentimiento de corazón es un cambio del mal al bien. Arrepiéntete, busca de Dios, lee las Sagradas Escrituras, porque también las Sagradas Escrituras dicen que por falta de conocimiento el pueblo se pierde, y entonces Dios te perdonará. Aquí vemos que aún siendo ladrón, reconoce y se arrepiente, y Jesús le perdona. Y si Jesús le perdona, pues Dios también le perdona, porque Jesús viene de parte de Dios, es el Hijo amado de Dios, y Él vino a ser un ejemplo a seguir. Es el unigénito que Dios mandó para perdón de nuestros pecados. Y Dios te bendiga, y Dios te bendiga.